Para mí es un honor muy grande estar aquí, veniendo desde Brasil, después de 12 horas de vuelo, para descubrir que don Euclides es de verdad y otros son de verdad, porque después de 2 años de pandemia, todos son imágenes en una computadora sin un ordenador. Para mí es una alegría hablar de Ratzinger y también hablar de este tema para irme directamente a él, que es el tema de la modernidad. Joseph Ratzinger y la sociedad moderna. Antes de empezar este tema, estaba en la presentación, pero digo ahora, yo he organizado en los últimos 4 años un diccionario dedicado enteramente a Joseph Ratzinger. Muchos de los autores están aquí. Euclides, Esther, Alejandro Sada, Santiago Collado también está en el diccionario, con 72 autores de 10 países. Y la presentación, el prólogo es de Benedicto XVI. Y por la primera vez pongo aquí en la diapositiva la parte final de la presentación que se refiere al diccionario, pero sin embargo pienso que se aplica muy bien a nuestro simposio. Somos 72. Pero los 70 o 72 nombres que se han reunido, es la primera vez que se lee esto en público, nombres que se han reunido en el diccionario Ratzinger para hacer accesible mi pensamiento al mundo latinoamericano y abrirlo a un mayor desarrollo en este mundo, me han animado a soñar. Solo puedo desearle mucha inspiración y éxito en su trabajo. Pienso que esto también se aplica a este simposio. Vamos. El tema del Ratzinger y la sociedad moderna es el tema de mi tesis doctoral. Por la mañana hemos visto una perspectiva más filosófica del pensamiento de Ratzinger y evidentemente con conexión con la teología. Sin embargo, hace falta siempre, como complementariedad, un vistazo más sociológico en el pensamiento de Ratzinger. Mi tesis empezó en el año 2012 y yo leía muchísimo sobre el Concilio Vaticano II y muchísimo sobre Ratzinger. Muchos autores contrarios a Ratzinger eran muy insistentes en decir que Ratzinger es contrario a la modernidad. El Vaticano II se ha abierto la iglesia a la modernidad. Ratzinger es un conservador, Ratzinger es contrario a la herencia del Vaticano II, Ratzinger es contrario a la modernidad. Esa es la ecuación de muchos. ¿Por qué? No lo han leído con profundidad o, ya adelanto, porque han evidentemente hecho una lectura del Vaticano II, en la cual Benedicto XVI en su pontificado ha ingresado con fuerza, proponiendo una hermenéutica específica en el 22 de diciembre de 2005, pero muchos no han leído adecuadamente. Y mi intento es presentar un Ratzinger más fiel a sus textos. Antes de todo, antes de las lecturas, quiero presentarle algunas imágenes que espero no escandalice a nadie, que me han hecho pensar en el tema de mi tesis. Porque una imagen habla muchísimo. Después puedo hablar de esto. Una imagen habla muchísimo. Y buscando cosas sobre Benedicto XVI, he encontrado muchos cartoons sobre él. En general, ningún muy positivo o muy elogioso. Ustedes pueden comprobar. Siempre el Papa medieval, que es contra todo lo que representa la modernidad. Ahí aparece el condón. ¿Sí? Io sono sempre al passo con i tempi. Una ironía. Benedicto XVI como un curador de un museo católico. El Benedicto XVI que contra el progreso, el avance. El Benedicto XVI que vive del control del cuerpo de la mujer. Esta es una de mis preferidas. Porque se dice ahí, oh my God, esta tecnología del siglo XXI es grande, es óptima para diseminar mis visiones del siglo XV sobre gays, mujeres y contracepción. Reza 10 Ave Marías.
no son cartoons simpáticos ni favorables, pero presentan una visión de Ratzinger que ha sido muy diseminada incluso en contextos católicos, lamentablemente. Por 4 años inmerso en el pensamiento de Ratzinger y he llegado a este esquema. Seguiré las diapositivas muy fielmente para que ustedes puedan tener una visión general de mi presentación. Cuando estudiamos Ratzinger podemos encontrar en su pensamiento dos perspectivas al estudiar la modernidad, la perspectiva diacrónica y la perspectiva sincrónica. La perspectiva diacrónica es aquella que nos ayudará a entender un poco la historia de las relaciones entre fe y razón, entre iluminismo y iglesia, ilustración y iglesia, y sobre todo entre iglesia y modernidad. Entonces empezamos en esta perspectiva con el Concilio Vaticano II y la apertura al mundo moderno. Solo que Ratzinger dice que toda cuestión del Concilio Vaticano II, de acercamiento de la modernidad, está en un cuadro más amplio que es la discusión sobre fe y razón. Entonces, debemos mirar cómo Ratzinger expone la genealogía, el origen de este fenómeno epocal que consideramos que llamamos modernidad. En la perspectiva sincrónica, o sea, de las esferas, de los ámbitos de la sociedad moderna que están ahí todavía hoy, con los cuales la Iglesia debe dialogar. Si alguien, pienso aquí muchos han estudiado un poco de sociología y han oído ya hablar de Max Weber, el sociólogo alemán. Y este sociólogo que yo he estudiado muchísimo, si puedo hacer una síntesis de su pensamiento aquí, 3 son los frutos característicos de lo que podemos conocer como modernidad. La ciencia moderna, el Estado, como llamamos moderno, el Estado de Derecho, y el capitalismo. Esfera científica, esfera política, esfera económica. Cuando estudié Ratzinger con esta perspectiva, he visto que él tenía un discurso muy articulado sobre estos puntos. En esta exposición, por el tiempo limitado que tengo, no puedo desarrollar el último tema, que también es un poco marginal en Ratzinger. Empezamos con el Vaticano II y la apertura al mundo. Muchos libros, todos aquí que estudian un poco de teología, han visto ya libros que dicen que el Vaticano II ha representado la grande apertura al mundo, porque la Iglesia tiene que dialogar con la modernidad. Y esta es una cuestión muy fuerte en el pensamiento de Ratzinger. Ratzinger, desde los inicios de la Asamblea Conciliar, intenta clarificar, intenta exponer con más claridad este concepto un poco dudoso de apertura al mundo. Él le da un fundamento teológico. La primera cosa que Ratzinger nos enseña es que hay una dualidad entre los textos conciliares. Muchos hablan de contradicción. Ratzinger habla de dualidad. ¿Por qué dualidad? Porque algunos textos ponen acento, ponen una énfasis en la idea de diálogo, colloquium, y otros ponen la énfasis en la idea de misión. Entonces esas dos palabras son imprescindibles para comprendernos la visión de Ratzinger, diálogo y misión. ¿Cuál es el fundamento teológico de esta apertura conciliar? Ratzinger dice, la Iglesia se abre al mundo porque Dios hace un movimiento en dirección al mundo. Cristo mismo es aquel que quiere establecer con el mundo un intercambio sagrado. Esta idea de intercambio, por tras de ella está el término diálogo. Cogemos en las manos la Constitución sobre la revelación, es una cosa tan hermosa que está ahí, que dice que el objetivo de la revelación es Dios que quiere establecer con hombre una amistad, una comunión. Entonces, Dios quiere hablar con el hombre y quiere una respuesta
a esta iniciativa suya. Entonces Ratzinger parte de este punto. Dios, sobre todo en Jesucristo, establece con el mundo un diálogo. La iglesia tiene que ser un gesto de apertura al mundo porque ella es el cuerpo de Cristo. Entonces, ella tiene que dar continuidad a este movimiento de Dios en dirección al mundo. Este movimiento, este gesto de apertura, se encuentra en el mandato misionario de la iglesia. Entonces, la iglesia vive también de la evangelización, vive sobre todo de la evangelización, del envío, de la misión, de la misión. Entonces Ratzinger dice, estos dos conceptos no pueden ser puestos uno al lado del otro como opuestos, sino como complementares. Hoy si estudiamos, por lo menos puedo hablar de Brasil, si estudiamos libros, manuales de misiología, son manuales muy tímidos, porque es casi, es una idea de misión que parece que el misionero todo el tiempo tiene que pedir disculpas por anunciar a Jesucristo, porque sería muy mejor dejar la cultura intacta con su fe, con sus dioses. Ratzinger dice, no, el diálogo no puede ser cortado de la idea de misión. Voy a coger aquí, poner para ustedes algunas frases que me parecen muy decisivas y muy alusivas del pensamiento de Ratzinger. En el libro En el pueblo de Dios, dice Ratzinger, es siempre legítimo lo que es acto de verdadero amor. Son legítimos, y esto va estrechamente unido con lo otro, aquel tender la mano y aquellas aperturas que son requeridas por el mandato de la predicación misionera. Son ilegítimas aquellas aperturas y aquel tender la mano que contradicen al mandato de la predicación, la misión. El servicio a la misión, juntamente con el servicio a la caridad, constituye el canon doble y uno por el que debe medirse cuál es la verdadera apertura de la iglesia. Verdadera, es decir, cristológicamente adecuada. Y cuál es la falsa apertura, es decir, la que mundaniza. La apertura montanizante no es católica, vamos a decirlo así. La verdadera apertura del Vaticano II es cristológica, del fundamento que he hablado para ustedes antes. 3 son los documentos que Ratzinger pone en el grupo de los documentos alrededor del concepto de diálogo. Entonces, por ejemplo, todos los adyentes y otros documentos están en esta parte de misión. Hay 3 documentos que están en la parte del diálogo. Gaudium et Spes es el primer de ellos. Eso es evidente porque es la constitución pastoral de la iglesia en el mundo. Ratzinger ha estudiado muchísimo este texto conciliar y le ha dado una evaluación muy compleja. 3 me parecen los puntos principales de su lectura de Gaudium et Spes. En primer lugar, la noción de mundo que está en la Constitución. El optimismo. Por la mañana se habló del optimismo. Esther dice muy bien que Ratzinger no es un ingenuo. Incluso en los textos sobre Gaudium et Spes, él dice claramente que uno de los problemas del concilio que reflejan en la constitución pastoral es un optimismo ingenuo de la era Kennedy. Esto es una crítica y también un poco aquel optimismo confundo con una influencia de Teilhard de Chardin. Entonces él hace una crítica muy discreta, muy educada, pero está ahí su visión de ese optimismo ingenuo. Y dice evidentemente que la Gaudium et Spes quiere establecer un diálogo. Solo un detalle. Ratzinger hace una crítica a Gaudium et Spes diciendo que el documento dice que la iglesia quiere hablar con el mundo. Solo no explica directamente o con más detalle lo que es este mundo. Por ejemplo, en el libro Dogma y Predicación o Palabra en la Iglesia, como está publicado en español, él dice claramente que hay distintos conceptos de mundo. Aquel que Dios creó, aquel que es obra de las manos humanas, aquel, por ejemplo, de San Juan, que es del mundo que rechaza a Jesucristo, que rechaza la luz. ¿Cuál es el mundo de la Gaudium et Spes para Ratzinger? Es el mundo formado por el pensamiento técnico-científico.
es el mundo en que el pensamiento es dominado por la lógica de la técnica, por la lógica de la razón instrumental. Este es el mundo para Ratzinger de la Constitución. Entonces, este mundo que se desarrolla en la posguerra, que pasa por un periodo de paz y que también asiste a un desarrollo económico interesante, ha dado mucho ánimo a muchos sectores de la iglesia y ha pensado que si ahora la iglesia, que estaba cerrada y no hablaba con el mundo, no hablaba con el mundo, ahora la iglesia quiere hablar con el mundo, mundo e iglesia juntos, mundo y las distintas esferas del mundo se cooperan, pueden alcanzar muchas cosas, pueden traer mucha felicidad, vamos a decirlo así. Ratzinger va a decir, hay un problema. Nosotros no podemos olvidar que el mundo rechaza a la iglesia, que rechaza el anuncio de Jesucristo, que la iglesia se abre al mundo. La pregunta es si el mundo se abre a la iglesia. ¿Sí? Si alguien ha leído con atención el mensaje radiofónico de Juan 23, en los inicios del Vaticano II, uno de los objetivos, él dice que tiene dos objetivos el Vaticano II, ad intra y ad extra. Él decía que el objetivo del Vaticano II es abrir el mundo al Evangelio. ¿Sí? Abrir el mundo al Evangelio. Nosotros estamos aquí hablando de la iglesia que se abre al mundo. Entonces, es un detalle importante. Sin embargo, la idea de diálogo, de coloquium, está en el centro del texto de Gaudium et Spes. El segundo texto, que para Ratzinger representa como he aprendido una traducción, una vuelta a la tuerca, ¿sí? En el modo como la iglesia comprende la modernidad, es Nostra Aetate. Evidentemente nosotros sabemos que hubo una oposición muy abierta, sobre todo de los más tradicionalistas, a este documento, porque comprendían que cualquier discurso sobre la libertad, esto es, tiene que cambiar. ¿Dónde está Nostra Aetate? Pongan Dignitate Humanae y así se puede cambiar. Estoy hablando de Dignitatis Humanae. Muy bien. Dignitatis Humanae es el documento sobre la libertad religiosa. Y muchos decían que decir que la persona tiene libertad religiosa es lo mismo que decir que ella tiene libertad para elegir el error. Ratzinger dice, esta no es la énfasis del Vaticano II. La énfasis del Vaticano II, la Dignitatis Humanae, es una defensa de la no coacción en materia religiosa. Es una defensa de la autonomía entre los poderes eclesiástico y civil. Porque Ratzinger insiste muchísimo en este punto. La iglesia no puede servirse del Estado para imponer la fe. Del mismo modo que el Estado no puede servirse de la fe y de la iglesia para legitimar su poder. El tercer documento que amplía la relación iglesia y modernidad es Nostra Aetate, que representa una apertura, una relación con las religiones no cristianas, en particular con el judaísmo. ¿Cómo Ratzinger comprende estos tres documentos? Lo cito. Si se desea emitir un diagnóstico global sobre este texto, podría decirse que significa, junto con los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones mundiales, una revisión del sílabus de Pío IX, una especie de antisílabus. Esto es muy evidente en Ratzinger. ¿Cómo podemos mirar? Ratzinger no se opone a la apertura de la iglesia a la modernidad. ¿Esto quedó claro? ¿Esto quedó muy claro? Él no se opone, él tiene una posición crítica ante una apertura indiscriminada. Una apertura que dice, vamos a dialogar, sino sin la misión, sin este movimiento que es presentar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de Jesucristo como una palabra de vida, una palabra de conversión. ¿Sí? Esta es la crítica de Ratzinger. Y este optimismo que olvida, y ahí Agustín tal vez habla por Ratzinger. Esther, me permita referirme a ti algunas veces, Esther. Esther hablaba del pecado original.
Ratzinger sabe muy bien, esto está, por ejemplo, en sus encíclicas, que dice que, por ejemplo, el error de Marx es que olvidado que el hombre sigue siendo hombre, mismo después de la construcción de estructuras justas, porque está ahí el pecado, la tendencia al mal. El hombre puede en cualquier momento elegir el mal. Entonces, mirar el mundo con optimismo, que espera que todo saldrá bien por una cooperación iglesia y mundo, es algo ingenuo para Ratzinger. Por favor, mi tono es más enfático, ¿sí? Más enfático. Entonces, Ratzinger sería muy más delicado hablando de estos temas, ¿sí? Aquí estoy como abogado de él, entonces tengo que hablar de este modo, ¿sí? Muy bien. Ratzinger dice, el Vaticano II es solo el fruto de una caminada de diálogo, de relación iglesia y modernidad. Él dice que esta historia, que el Vaticano II de algún modo concluye o empieza una nueva fase, ha empezado ya con el judaísmo. Ratzinger dice que el judaísmo es una fuerza desmitificadora del mundo. Por esto también lo he estudiado sobre la óptica de Max Weber, porque ha hablado, algunos han oído esto, del desencantamiento del mundo, que en sentido muy estricto es un rechazo de la magia como una forma de dominio del mundo, ¿sí? Es una desmagificación. El judaísmo, para Ratzinger, fue una forma de ilustración. Él va a decir, en la historia de las religiones hay un triple rechazo del mito. La mística, que podemos encontrar incluso en Asia, la revolución monoteísta y la ilustración griega. Estos dos últimos rechazos son complementares. Del mismo modo que los griegos rechazan los dioses, por lo menos no en sentido intelectual, no factual, porque sabemos que las cosas son más complejas. Y los profetas bíblicos rechazan también cualquier adoración a ídolos, a distintos dioses. Claro, sabemos de una maduración, de un enoteísmo a un monoteísmo, esas son cosas un poco más detalladas. Pero los profetas tienen ese poder desencantador, que llama atención para la fidelidad a la fe, al Dios único de Israel. Para Ratzinger, los profetas llaman la atención para esta fidelidad a una alianza con un solo Dios. En este sentido, el judaísmo se presenta como la religión racional. El cristianismo da continuidad a este impulso racionalizante del judaísmo. Ustedes pueden mirar, hay un camino muy interesante que Ratzinger va dibujando, va diseñando para presentarnos este desarrollo que lleva el Vaticano II. El judaísmo ya se veía como una religión racional, solo que el cristianismo, cuando nace, y él cita a Justino con frecuencia en este punto, el cristianismo en los inicios de su historia no se comprende como una religión más en el panteón de la antigüedad. Se comprende sobre todo como la verdadera filosofía que el doctor Sada ha muchísimo bien hablado por la mañana. El cristianismo se presenta como la razón crítica en el universo de las religiones. Cito el diálogo que él tuvo con Dios, con Paulo Flores de Arcáiz, el filósofo ateo, vamos a decirlo. El cristianismo tiene sus precursores y su preparación interior en el racionalismo filosófico, no en las religiones. La fe cristiana no se basa en la poesía, como el doctor Sada habló por la mañana, ni en la política, esos dos grandes fuentes de la religión. Se basa en el conocimiento. Venera a ese ser que es el fundamento de todo lo que existe, el Dios verdadero. En el cristianismo el racionalismo se ha hecho religión y no es ya su adversario. Esto es decisivo, esto aparece. Quien lee Ratzinger sabe que esto es una nota que él toca con frecuencia, con mucha insistencia. Ahí llegamos a un esbozo
lo que Ratzinger va a nos enseñar como relación entre fe y filosofía. Aquí, en el cristianismo antiguo, tenemos algún tipo de identificación. El cristianismo es la verdadera filosofía. Hay una forma de identificación. No hay oposición, ¿sí? ¿Está claro esto? Ahora, con la Edad Media, con el medievo, eso empieza a cambiar para Ratzinger. Primera cosa que está en Introducción al Cristianismo, Ratzinger dice, en la antigüedad y en la Edad Media, sabemos que el axioma es verum est ens, que o ser, a la verdad está en el ser es verdadero, se puede alcanzar la verdad. Hay una metafísica, para decirlo con tranquilidad. Él dice, muy bien, esto es la comprensión de antigüedad y Edad Media. Aquí todo de forma muy esquemática, muy directa. Él dice, con Tomás de Aquino empieza una distinción que la modernidad irá a radicalizar. Esto está en Naturaleza y Misión de la Teología. Él dice, Tomás de Aquino habla de dos órdenes, el natural, el sobrenatural, razón y fe. Esto que Tomás de Aquino ve como una distinción, la modernidad lo mirará como una oposición. El diseño de este inicio, se puede utilizar una imagen, en los inicios del cristianismo y filosofía se identifican para el cristianismo. Para Tomás de Aquino, en el medievo, según Ratzinger, hay una distinción entre fe y filosofía, ¿sí? En la modernidad hay una oposición, una separación y una oposición. Aquí para hacer un esquema más claro. Entonces, muchos autores aparecen en la concepción de Ratzinger que llevan adelante esta ruptura entre fe y razón. Lutero, con la sua comprensión de que la filosofía es ruina de la teología. Kant, con la concentración en el conocimiento solo de los fenómenos. Schleiermacher, y esto es muy importante para comprender Ratzinger. Ratzinger dice, ahí está muy bien, muy claramente esta concepción moderna de una religión relegada a la subjetividad, al plano privado, al plano del yo, al plano sobre todo del sentimiento. Todo este proceso está en este distanciamiento. Evidentemente, aquellos que han leído con atención la Introducción al Cristianismo saben que Vico, Giambattista Vico, con la idea del factum, el hombre puede conocer lo que ha hecho, el factum, está en el inicio del espíritu moderno. Para Ratzinger, el factum, el historicismo, está en el inicio de la modernidad. Marx es un segundo paso, que él pasa un poco de este pensamiento que tiene una concepción un poco de teología política, pero también un pensamiento tecnicista. El hombre puede conocer no solo lo que él ha hecho, sino lo que puede hacer. Ahora la modernidad empieza a mirar el futuro, la capacidad del hombre de determinar el futuro. La palabra futuro es muy importante. Incluso Ratzinger tiene un librito llamado Fe y Futuro. La elección de esos dos términos no es aleatoria. Y en esta descripción, Ratzinger pondrá también Comte y Wittgenstein como esta visión muy clara de que hoy el conocimiento, nuestra visión del mundo está un poco confinada, encerrada en un positivismo que solo puede mirar, solo puede conocer aquello que pasa por el método instrumental, por el método experimental, aquello que se reduce al conocimiento empírico. Lo que es la modernidad, la emergencia de la modernidad para Ratzinger es una reducción de la razón. A reducción de la razón a una razón experimental, instrumental. Y un abandono de la concepción de los antiguos y también de los medievales para Ratzinger entre ratio e intelecto, entre aquella comprensión del mundo que nos lleva a mirar toda la realidad y aquella comprensión que mira solo un punto de la realidad para describirla, conocerla y la modernidad para dominarla. El segundo punto que nos lleva ahora es la perspectiva sincrónica. No puedo comprender la visión de Ratzinger de modernidad si no comprendo cómo él lee esta relación entre iglesia y ciencia, iglesia y técnica. Su punto de partida
es la fe en la creación. Él es un defensor muy claro, muy decidido del carácter racional de la fe en la creación. Es su idea del logos creador. Él dice que la modernidad es el proceso progresivo de desaparición de la fe en la creación. Y algunos autores están ayudando en este proceso. Giordano Bruno, con esta idea un poco recuperando los griegos de un cosmos divino en sí mismo. Galileo Galilei, que Ratzinger cita también muchas veces, con una distinción muy estricta entre sujeto y objeto, esta mirada para un Dios que es un Dios geómetra, y también Ratzinger dirá que con Galileo se sustituye la idea de creación por naturaleza. Esto, por un lado, que es un proceso de rehelenización, ayuda a hacer desaparecer la fe en la creación. Ya Lutero, con el rechazo de la filosofía y también con el acento en la corrupción, con acento con esa corrupción que el hombre está sometido, la naturaleza está sometida, también hace un proceso de deshelenización. Este doble proceso muy interesante de autores distintos concurren para olvidar la fe en la creación. En ese sentido, el diálogo que por la mañana hemos establecido con Santiago Collado entre creación y evolución también está en Ratzinger. Ratzinger, y no profundizaré este tema porque Collado lo ha hecho, Ratzinger dice lo siguiente. Charles Darwin, por ejemplo, ha hablado de una dimensión de la realidad, del pasaje del ser al devenir. Un autor que él cita también es Jean-Claude Monod, que hablará del azar y de la necesidad. Contra Monod, Ratzinger hablará muy directamente. ¿Sí? Muy directamente. ¿Por qué? En él está muy clara la concepción de una irracionalidad de la naturaleza. Y Ratzinger hablará de un logos creador, de una racionalidad por detrás de la naturaleza. Entonces, para él, la creación se puede establecer un diálogo porque la creación está en el nivel ontológico y la evolución en el nivel fenoménico. Él dice, la teoría de la evolución no elimina la fe, tampoco la confirma. Para Ratzinger el progreso es la primera nota de la modernidad. Lo cito directamente. Con ello tocamos el punto verdaderamente crítico de la modernidad. El concepto de verdad ha sido prácticamente abandonado y sustituido por el de progreso. El progreso es la verdad, mas con esta aparente elevación se desmiente y anula a sí mismo, pues cuando no hay dirección, la misma cosa puede ser tanto progreso como retroceso. Él dice que ese progreso, el progreso técnico, ha producido una fuerza uniformizadora del mundo. Entonces es la crítica de la técnica de Ratzinger. Este lenguaje uniformizador de la técnica ha producido un mundo cada vez más opuesto a las distinciones culturales, a las especificidades de los pueblos. Entonces es un problema que el mundo técnico produce. Para llegar casi al fin, ¿cuál es la relación entre iglesia y política en Ratzinger? Él hablará que el Estado moderno es un producto, el Estado es un producto de la modernidad. Él dice que se debe establecer un dualismo iglesia-Estado. Se habla mucho en separación radical. Él habla siempre de un dualismo. Y él dice, la idea de la separación de la iglesia y del Estado se debe al cristianismo. Antes del cristianismo había una identidad entre la constitución política y la religión. En todas las culturas se aceptaba el Estado como algo sagrado y por tanto era también el mejor guardián de lo sagrado. Esto ya era así en la prehistoria del cristianismo en el Antiguo Testamento. En Israel estaba al principio entremezclado. Pero cuando la fe del pueblo de Israel pasó a ser la fe de todos los pueblos, su identificación política se disolvió y se convirtió en un elemento que sobrepasaba las diferencias y separaciones políticas. Y eso fue en realidad el punto de confrontación entre el cristianismo y el imperio romano. El Estado había tolerado las religiones privadas, pero siempre con la condición de que se reconociera el culto al Estado, la cohesión del cielo de los dioses bajo los auspicios de Roma,
y de que se pusiera el máximo énfasis en la religión del Estado. Aquí Ratzinger dirá, el gran problema es la divinización del Estado, ese es carácter sacral del Estado que le ha quitado el cristianismo. Por eso Ratzinger hablará de una autonomía relativa. El Estado y la Iglesia no están necesariamente separados. Están separados, sin embargo, con una autonomía relativa. Un es autónomo, pero relacionado al otro. Y él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Afirmación esta que dio un nuevo giro a la historia de las relaciones entre la política y la religión. Hasta entonces valía en general el axioma de que lo político como tal era el ámbito de lo sagrado. Por eso, con esta distinción, él dirá, el papel del Estado, el ámbito de la política, es la razón y el presente de la Iglesia, la fe y el futuro. Podemos decir sencillamente que la tarea del Estado es mantener la convivencia humana en orden, es decir, crear un equilibrio entre libertad y bien que permita a cada hombre llevar una vida humana digna. Podríamos añadir que garantice el derecho como condición de la libertad y el bienestar generales. Corresponde al Estado, ante todo, gobernar, pero en segundo lugar, es también función suya hacer que el gobierno no sea simplemente un ejercicio de poder, sino protección del derecho que asiste al individuo y la garantía del bienestar de todos. No es misión, solo quedo con esta primera frase para cortar alguna cosa. No es misión del Estado traer la felicidad a la humanidad. Eso es una cosa que Ratzinger advierte muy bien. Y casi para finalizar, ¿cuál es el papel de la Iglesia? La Iglesia es universal, el Estado es particular. La Iglesia tiene un carácter suprapolítico, está más arriba de los estados. Por eso Ratzinger advierte para un peligro, la teologización de la política y el predominio del positivismo en la política. En el ámbito político, la Iglesia tiene que seguir como una fuerza espiritual, como una fuerza de energía. Solo la primera frase, después puedo compartir este material. El reino de Dios no es norma política de lo político, pero sí que es norma moral de lo político. Voy a la última frase. En la política de lo que se trata es de lo que no es escatológico. En este sentido, una de las tareas fundamentales de teología cristiana es mantener separadas la escatología y la política. Libertad es la segunda nota característica de la modernidad. Ya lo hemos visto. Si hay progreso, no hay progreso sin libertad de progredir. No voy a desarrollar esto porque mi tiempo está en fines. Y para concluir, Ratzinger dice que tenemos que buscar un discernimiento. No todo lo moderno es malo, ni todo lo moderno es bueno. Y para finalizar, sepan una cosa. Ratzinger mira la modernidad y mira lo que viene del cristianismo en la modernidad y acoge. Mira los valores modernos y los purifica. Porque no hay un rechazo a la modernidad, hay un sí crítico a la modernidad. Y para finalizar, la frase que me parece más provocativa del Informe de la Fe de 1985, y con ella concluyo y pienso que nos anima a un diálogo con el mundo, sin embargo también una actitud misionera. Si permanecemos unidos a Cristo, estamos seguros de obtener la victoria. Nos lo repite el mismo Pablo. Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo. Si nos fijamos atentamente en la cultura laica más moderna, observaremos cómo el optimismo fácil, ingenuo, se está trastocando en su contrario, en el pesimismo radical, en el nihilismo desesperado. Puede llegar el momento en que los cristianos, que han sido acusados hasta ahora de ser pesimistas, tengan que ayudar a sus hermanos a salir de esta desesperación, proponiéndoles el optimismo radical y ciertamente no engañoso, cuyo nombre es Cristo. Muchísimas gracias.